En el paciente que se va a internar, no me voy a explayar mucho en el manejo propio de la lesión del pie diabético, dado que en los disertantes hay reumatólogos, hay dermatólogos, hay vasculares que se van a encargar puntualmente de eso, por lo cual voy a hablar principalmente del control metabólico. En la internación vamos a ver que hay una prevalencia importante de diabetes. La estadística habitual habla de un 12 a un 25%. Si bien está en la literatura internacional, en el Hospital de Clínicas en el año 2006 decidimos hacer un estudio de prevalencia de diabetes y se vio que un 16% de los pacientes que se internaban se conocían como diabéticos, pero había casi un 13% de pacientes que estaban hiperglucémicos y no se conocían como diabéticos, que posteriormente al alta, mediante prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 6 semanas de la internación, se logró saber que la prevalencia de internación ese día era de casi un 20%. 16.6 se conocían diabéticos y había un 4% restante que no se conocía diabéticos. En definitiva, había un 20% de pacientes internados con diabetes que desconocían su enfermedad. Y tener en cuenta que muchas veces el paciente diabético, cuando hace el diagnóstico de diabetes en tipo 2, lleva de 5 a 7 años aproximadamente de diabetes. Básicamente, cuando ingresa el paciente, podemos tener tres posibilidades: ingreso con hiperglucemia, que es un diabético conocido, un diabético no conocido o una hiperglucemia del paciente crítico. Si el paciente viene con un pie diabético, lo más probable es que podamos estar en estas dos posibilidades: un diabético conocido o no conocido. Muchas veces un parámetro de laboratorio que nos ayuda a discernir si estamos ante un diabético no conocido o una hiperglucemia del paciente crítico es una hemoglobina glicosilada, que ya desde hace un par de años se contempla inclusive para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus, más allá de algunos bemoles que no dan ahora para la charla, pero no es algo absoluto el valor de hemoglobina glicosilada porque depende del método que se utilice para su medición. Por otro lado, tener en cuenta que los pacientes que están internados con hiperglucemia no todos son diabéticos. De hecho, fíjense, en unidades críticas casi el 70% de los pacientes que se internan son no diabéticos. En sala de internación general, el porcentaje de diabéticos, o sea, dentro del pool general de que tienen hiperglucemia, en sala no crítica, la mayoría son diabéticos, mientras que en unidades críticas, la mayoría son hiperglucemia del paciente crítico. En un paciente que lo voy a internar, supongamos que tengo un pie diabético y lo voy a internar, ¿cuáles son las indicaciones? Punto 1, suspender agentes orales. Y hago un hincapié de una actualización del último congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes en Mar del Plata hace unos días, es que dentro de los agentes orales hay algunos estudios que estarían evaluando continuar con los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, aunque no hay un position statement, sino que son unos estudios que se está haciendo para continuar esa medicación durante la internación. Pero la metformina, las sulfonilureas, las glitazonas, todos los otros agentes para la diabetes se suspenden. Se indican realizar controles glucémicos periódicos, evaluar con de inicio insulina basal o análogos de acción lenta o insulina NPH, realizar correcciones con insulina corriente o análogo de acción rápida cada 4 a 6 horas, reevaluar diariamente la dosis de insulina basal, que yo lo coloqué acá, y siempre es importante evaluar lesiones de órgano blanco, porque por más que el paciente se interne por un pie diabético, siempre es importante buscar la lesión a nivel retiniano y evaluar también lesión a nivel renal. Durante la internación voy a tener causas que me van a provocar hiperglucemia y otras que me van a favorecer la hipoglucemia. Principalmente predominan más estas, sobre todo por la hiperglucemia de estrés, ni hay que hablar si le agrego corticoides. Errores en la medicación o en la utilización de la insulina también pueden generar algunas alteraciones que lleven a elevar la glucemia del paciente, mientras que disminución del consumo calórico, interrupción de las comidas, falta de compliance o que el paciente desarrolle durante la internación una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia hepática aguda puede motivar que el paciente tenga más tendencia a hacer hipoglucemia. Por eso es tarea desde el arte del médico tratante tener en cuenta estos parámetros para ir ajustando el control metabólico del paciente. Por otro lado, un paciente que lo voy a internar, es bueno saber ciertas situaciones, cómo pueden alterar ya sea la insulina de deficiencia, ejemplo, la hipoxemia y la hipotermia. Tengan en cuenta que un paciente con sepsis grave puede tener hipotermia y eso puede generar una alteración en la secreción de insulina. Y paralelamente tengo situaciones como la infección, la inflamación, la obesidad, que favorecen la insulina resistencia. Y es interesante que la cirrosis y la uremia también favorecen la insulina resistencia.
por lo que los pacientes que están en diálisis, los días que dializan requieren menos insulina que los días que no dializan. ¿Por qué? Porque el dializar depura las toxinas urémicas y al depurar las toxinas urémicas mejora la insulina sensibilidad del paciente durante aproximadamente 24 horas. Efectos negativos de hiperglucemia, especialmente en el paciente con pie diabético, altera la función inmune, altera la función de los monocitos y de los neutrófilos, todo lo que sea el killing intracelular, la adhesión, la quimiostaxis. También, por otro lado, la hiperglucemia crónica genera glicación de complemento de inmunoglobulinas, lo cual hace más defectuosa la respuesta inmunológica del paciente a la infección. Por otro lado, hay afectación cardiovascular, lo cual ante un infarto aumenta el tamaño del infarto, dado la patología premórbida, la patología microangiopática, que hace que aumente el tamaño del infarto. Hay un estado protrombótico, que tengo un paciente vascular con un pie diabético, la hiperglucemia definitivamente no ayuda desde el punto de vista del riesgo de trombosis. Hay mayor inflamación, hay mayor disfunción endotelial, todo esto tiene consecuencias vasculares, y a nivel neurológico también puede haber complicaciones, especialmente si el paciente tiene un ACV isquémico, va a aumentar el área de la isquemia y tiene más riesgo de hacer transformación hemorrágica ante la terapéutica con trombolíticos. Tengo un paciente con pie diabético que lo voy a internar. ¿Qué es la cantidad de insulina que le voy a dejar si está insulinizado? Porque recuerden que una cosa fundamental en el tratamiento del pie diabético es el control glucémico estricto. Es discutible, es en forma ambulatoria, a todo paciente con pie diabético hay que agregarle insulina, porque lo que dicen las guías, que es bien claro, es el control metabólico estricto. Es discutible, insisto, el tema de dejar la insulina sí o sí, porque si tengo un paciente con agentes orales, si tiene una glicosilada de 6,2, definitivamente no tiene mucho bollete pasar la insulina por el simple hecho de que tenga el pie diabético. Si al paciente lo voy a internar y venía con insulina en forma ambulatoria, le voy a dejar hasta un 80% si utilizaba insulina de Temir o Glargina. Mientras que si venía con insulina NPH, lo que se recomienda al momento de la internación dejarle hasta un 50% de la dosis. Y definitivamente el folclorismo ese de que si el paciente se interna hay que sacarle la insulina no tiene ningún asidero científico. Paciente que venía tratado con insulina, uno le va a dejar la insulina, tal vez en una dosis conservadora, o eventualmente, si no le quiere dejar insulina subcutánea, el tratamiento alternativo es insulina en bomba de difusión continua. Y si el paciente viene con agentes orales y decide insulinizar de nuevo, la dosis aproximada es de 0,2 a 0,3 unidades kilogramo día, ya sea para la glargina, de Temir o NPH. Paralelamente a la dosis basal, se le va a dar insulina de corrección, que generalmente se hace cada 4 a 6 horas, en base a la glucemia que tenga el paciente, de 1 a 4 unidades cada 50 puntos, por cada 50 puntos que la glucemia está por debajo de 150. Hay múltiples esquemas de corrección. ¿Y por qué hablo de 1 a 4 unidades? Está dado básicamente por el grado de insulina resistencia o de insulina sensibilidad del paciente. Fíjense, acá tengo otro esquema que no nos vamos a explayar demasiado, pero fíjense, pacientes que tienen bajos requerimientos de insulina en forma ambulatoria, uno utiliza una escala de corrección de menor intensidad, hay otra escala de corrección de intensidad intermedia, y en pacientes que tienen altas dosis, más de 80 unidades por día de insulina, uno tiene una escala de corrección más agresiva, siempre dando lugar a que uno pueda hacer una escala de corrección en forma individual. Y por último está, hablamos de insulina basal, de la insulina de corrección y la insulina prandial. La insulina prandial es una insulina que se utiliza para que la ingesta de carbohidratos que va a ingerir el paciente no provoque una hiperglucemia postprandial. O sea que desde cierto punto de vista se puede hablar de una dosis de insulina preventiva. Que en la internación es difícil su internación porque generalmente el paciente que está internado no siempre va a comer todo lo que se le deje, entonces en la teoría se habla de la insulina prandial en la corrección, en la práctica es difícil de aplicar porque si yo le voy a dar una dosis de insulina por lo que va a comer, me tengo que asegurar que el paciente va a comer todo lo que se le indicó. Y muchas veces uno sabe la realidad del día a día que el paciente por ahí no come, y si el paciente no come todo lo que está especificado, es muy probable que el paciente haga una hipoglucemia postprandial. La relación habitual de insulina y hidratos de carbono es 1 unidad cada 10 a 15 gramos de hidrato de carbono, siendo en algunos casos una intensidad de 1 unidad cada 5 gramos en pacientes obesos y en pacientes con insuficiencia renal o diabéticos tipo 1 tal vez el conteo pueda ser 1 unidad cada 30 gramos. Básicamente el esquema de insulinización en el paciente internado con un pie diabético sería NPH, que en la literatura habla de 2 a 4 dosis.
No se contempla usar una sola dosis de NPH en internación. Generalmente son de 2 a 4 aplicaciones, después se utiliza insulina de corrección previa a las comidas o eventualmente análogos de acción lenta una vez por día. En el diabético tipo 2 uno puede utilizar control y corrección y si las glucemias superan 180 es cuando uno le agrega insulina basal. Insulinoterapia continua, bueno, en pacientes críticos con un pie diabético o que le tengo que agregar un corticoide porque tiene una vasculitis agregada, es una de las indicaciones de usar bombas de insulina. No voy a explayarme demasiado, pero acá les comento para si a alguien le interesa leer el protocolo de Watts, que es un protocolo muy interesante, y por otro lado está el protocolo de Yale, que es el protocolo que tiene menos riesgo de hipoglucemia en los pacientes con insulinización endovenosa. Después, este protocolo, bueno, habla de cómo ajustar el esquema de insulina según la glucemia que tiene el paciente y según cuál era la glucemia previa, por lo tanto tiene menos riesgo de hipoglucemia, como comentaba recién, es uno de los más tediosos, pero es interesante poder implementarlo en algún centro de salud. Y después, cuando tengo que hacer el pasaje de insulina endovenosa a insulina subcutánea, porque el paciente venía con insulina en bomba, ¿cómo hago el switch a la insulina subcutánea? Generalmente lo que se aconseja, si bien hay algunas fórmulas que uno puede aplicar, lo ideal es dosis de inicio 0,2 a 0,3 unidades de insulina NPH, L-argina o Detemir y continuar con la bomba endovenosa de insulina y 2 a 4 horas de haber iniciado la insulina basal, apago la bomba endovenosa para que haya un overlap suficiente de acción de insulina, ya sea de la endovenosa y la subcutánea. Y el manejo en sala, el paciente va a recibir la dosis basal y cada 1 o 2 días voy a ir ajustando la dosis de insulina basal, generalmente con un 50% de la corrección que requirió el día anterior. En el paciente que está con vía oral negativa, básicamente lo mismo, es insulina basal, las correcciones y obviamente no contemplo insulina prandial porque el paciente está con nada vía oral. Y la cosa que tener en cuenta, el paciente que estamos insulinizando, el riesgo de hipoglucemia, especialmente si voy a hacer una discontinuación de la ingesta oral, un plan de alimentación enteral discontinuado. Otro tema muy importante es si hay una reducción de la dosis de corticoides o si el paciente desarrolla una insuficiencia renal aguda en el contexto de alguna nefrotoxicidad por fármacos. ¿Cuál es el objetivo glucémico que tenemos que manejar en estos pacientes? Es una glucemia aproximadamente de 140 a 180 miligramos por decilitro. Esto es lo recomendado y en algunas opciones se puede tener un objetivo más aceptable de 110 a 140. Especialmente en pacientes que tengan una unidad crítica con mucho manejo en los pacientes con bomba de insulina y si quiere evitar la hiperglucemia postquirúrgica que aumenta el riesgo de infección de la herida quirúrgica. Tengan en cuenta que si tengo una glucemia por debajo de 100, se recomienda siempre ajustar la dosis de insulina porque aumenta mucho el riesgo de hipoglucemia. Y para ir terminando con los agentes orales previos a una cirugía, acá tienen el esquema de cuándo habría que interrumpir las sulfonilureas, la metformina, mientras que las glitazonas y las incretinas se pueden suspender la noche previa o el día de la cirugía, y mientras que el reinicio de los agentes orales va a ser generalmente con las primeras comidas, excepto con la metformina que se propone dejar 48 a 72 horas con una creatinina de control para descartar que no haya una insuficiencia renal postquirúrgica. Con respecto a las insulinas, la glargina, la Detemir nocturna, si la cirugía va a ser a la mañana del día siguiente y se aconseja que en pacientes con diabetes la cirugía sea por la mañana, acá tienen la dosis que se le va a dejar. La glargina y la Detemir matutina se le va a dejar un 50, un 100% de la dosis, mientras que con la NPH la dosis nocturna se reduce un 66% y la matutina un 50%. Y en casos de pacientes que vengan con bomba de insulina subcutánea, se hace un ajuste un poco más detallado, pero bueno, que siempre es recomendable que lo haga el especialista. Y el paciente cuando vaya a cirugía, siempre es importante que vaya con un aporte de dextrosa por lo menos de 5 a 10 gramos hora para evitar el catabolismo. Los controles glucémicos deben ser muy estrictos en los pacientes en el periquirúrgico y en el intraquirúrgico y en el postquirúrgico para evitar las hipoglucemias en pacientes que están anestesiados que no pueden percibir hipoglucemia. Y el manejo luego de la cirugía con paciente no crítico va a ser el tratamiento convencional con insulinas y después pasarlo a agentes orales al momento del alta. Y si el paciente luego de la cirugía en forma evoluciona crítica, se le utilizará un protocolo de insulina endovenosa y posteriormente en la etapa ulterior se lo pasará a un esquema de insulina subcutáneo y posteriormente se evaluará dejarlo con agentes orales. Y para terminar, el tratamiento del alta en un paciente con pie diabético hay que tener en cuenta el grado
del control metabólico al momento de la internación, objetivado a través de una hemoglobina glicosilada, la dosis total diaria de insulina al momento del alta, porque si la glicosilada me viene de 8% y el paciente al momento del alta requiere más de 40 unidades de insulina, definitivamente ese paciente, si no viene insulinizado, se va a ir insulinizado. Por otro lado, tener en cuenta las presencias de comorbilidades que contraindiquen agentes orales, porque si el paciente, yo le quiero dar metformina, pero resulta que tiene una creatinina de 3, definitivamente no le puedo dar una metformina, por eso tener en cuenta las comorbilidades, ya sea insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, que me pueden condicionar el uso de algunos agentes orales, y tener en cuenta las complicaciones angiopáticas para un tratamiento más estricto de su enfermedad metabólica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bien, muchas gracias, doctor. No, por nada. Continuamos entonces con la exposición del doctor Luis Donsis, abordaje traumatológico del pie diabético. El doctor Luis Donsis es médico cirujano traumatólogo, especialista en pie, jefe del servicio de pie del Sanatorio Dupuytren. Sabemos que es una de las enfermedades crónicas más comunes, que por el momento es incurable y que el paciente se haya más compensado o menos compensado. En el mundo hay 350 millones de individuos que padecen diabetes y el 15% de ellos van a desarrollar úlceras en sus pies durante el curso del desarrollo de la enfermedad. La población de diabéticos en Estados Unidos está calculada en 32 millones de diabéticos y en la Argentina aproximadamente 4 millones de diabéticos. Todas estas complicaciones son las que describe la Escuela Americana, American Foot and Ankle Society. Nosotros resaltamos acá que se manejan en Estados Unidos un promedio de 50.000 amputaciones bajo rodilla por año. Nosotros sabemos que es una enfermedad que toma los 4 miembros. Fíjense por qué se le da menos importancia al pie. Todo lo que hablamos es que toma todos los órganos de la economía. La nomenclatura internacional en este momento, nadie habla de pie diabético, se habla de lesión diabética proximal o lesión diabética distal. Y tener en cuenta entonces que toma los 4 miembros. También acá se hizo hincapié en esto y nosotros lo hacemos desde hace mucho tiempo, el equipo multidisciplinario, y fíjense en toda la escala de especialidades cuál es la que ocupa la ortesis, la cirugía ortopédica y las prótesis. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? La rehabilitación física, social y económica del paciente. Ello se logró gracias al descubrimiento de la insulina, a los hipoglucemiantes orales, que logró mejor calidad de vida, condiciones físicas, condiciones sociales, condiciones económicas y mayor longevidad del paciente. Y mejor aún con la simple pastillita, un poco de actividad física y una dieta adecuada, son pacientes que llevan una vida normal, cosa que cuando yo me recibí de médico no era así. 45 años atrás no vivían como viven ahora. ¿Qué nos llevó todo esto? Las amputaciones, de acuerdo a todo este conocimiento y al foot care, resultaron más económicas, cronológicamente tardías, y da un mayor bienestar de los pacientes. Mostramos esto porque el criterio de amputación no es solo conservar, como dice la mayoría de la gente que no está dentro de la ortopedia. Hay que conservar algo que sea útil, que al paciente le sirve. Y estas son las amputaciones cortas del pie que sirven. La McKittrick, que es la que está arriba de todo, las amputaciones de los rayos centrales y las amputaciones de rayos laterales. ¿Por qué decimos que esto sirve? Porque el paciente camina con una marcha normal y no necesita un equipamiento ni específico ni costoso. Todos estos pacientes caminan con zapatos normales. Cuando vamos a hablar de lesiones diabéticas tenemos que saber la diferencia que es una úlcera y que es una escara. La úlcera es de adentro hacia afuera y la escara es de afuera hacia adentro. También tener este concepto que es fundamental, todas las infecciones en el pie no son osteomielitis. Y también este otro concepto de que las úlceras son todas mixtas, hay prevalencia o de vascular o de neuropática. ¿Cuál es la diferencia? La de predominio vascular es negra, no supura, no se defiende, no hay granulación, es dolorosa hasta que llega la momificación.
Este es un ejemplo, este es un pie que no duele. En cambio, las úlceras neuropáticas son rojas, húmedas, tienen reacción de los tejidos. Hay hiperkeratosis periférica, el organismo se defiende y supura y duele por la inflamación de los tejidos vecinos. ¿Y por qué señalé el absceso disecante plantar? Eso es una urgencia quirúrgica. Si no se diseca un absceso plantar, el pie se pierde, va a la necrosis. Y esto es lo que nosotros defendemos. Este tipo de úlceras que a nosotros nos parecen complejas, esto es lo que nos va a dar lugar a que nuestro tratamiento pueda ir hacia la conservación del pie. Esto ya lo dijeron esta mañana, es la clasificación habitual de las úlceras que se usan casi todos los servicios. Es discutida por algunos médicos porque solo describe la lesión en longitud y en profundidad, ¿sí? Pero no en topografía. No es lo mismo tener una úlcera de Wagner 3 en un dedo que tenerla en un talón. Y después les voy a mostrar por qué. Tenemos que tener en cuenta que todas estas úlceras son evolutivas del 0 al 5, pero solo involucionan del 3 al 0. Fíjense, esto es un pie de Charcot que está compensado. Esto es una úlcera Wagner 3 con compromiso osteomielítico de la falange. Esta es una Wagner 2. Fíjense la diferencia. Este pie ya fue tratado y perdió un rayo. Y esta que es una lesión catastrófica, ¿no es cierto?, que parece que no va a tener muy buen resultado en comparación a esta otra que es algo inocente. Fíjense cómo termina una y cómo termina la otra. Esta con tratamientos locales la llevamos a la curación y esta terminó primero en la amputación de un miembro y al año y medio en la del otro. Entonces, el otro elemento que quiero mostrar es que la Wagner 4, que es la úlcera del antepié, es irreversible y va a una amputación, en el mejor de los casos del medio pie. Esta amputación del medio pie no va a ser útil porque está por detrás de los metatarsianos. Y la Wagner 5 con una necrosis de todo el pie. Vamos a ver un poquito qué es un pie neuropático. Un pie neuropático se presenta con edema, dolor que no cede y aumento de temperatura. ¿Cómo lo estudiamos? Con los antecedentes, la clínica, la radiografía, el centellograma óseo de Taimex y Galio. Esta mañana Rafael habló de los estudios de alta complejidad. Rafael trabaja con nosotros en el Instituto Dupuytren. Tiene un manejo muy especial y un reconocimiento muy especial de lo que es la resonancia magnética en los diabéticos. No todos saben interpretar esas lesiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los estudios de la resonancia y tomografía y ver de dónde viene. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que algunos de nuestros pacientes, la gran mayoría, son carenciados y algunos no tienen acceso a ese tipo de estudio. Entonces, tenemos que manejarnos con lo que mejor tenemos, la clínica, la radiografía y el centellograma en el mejor de los casos. Se trata entonces de una neuropatía autonómica con un reflejo alterado, hay aumento del flujo de la sangre, hay aumento de la actividad macrofágica con respecto a la formación de hueso, hay subluxación, luxación articular con fracturas periarticulares. ¿Qué es una articulación de Charcot? Presenta deformidad, úlcera plantar, puede o no tener infección, presenta fracturas, pseudoartrosis e inestabilidad. Y acá tenemos un ejemplo de cada uno de esos estadios. ¿Cómo lo